Desde que mi abuelo comenzó a perder la vista, decía que una mujer lo seguía. Lo más extraño es que esa criatura siempre caminaba en 4 patas. Hola, comunidad del último huésped. Me llamo Juliana y quiero contar algo que hasta hoy me sigue inquietando. Cuando tenía 12 años vivía con mis padres en un rancho que estaba algo retirado de la ciudad. No era un lugar tan lejano, pero tampoco se podía ir todos los días. Así que casi siempre nos quedábamos en el rancho y solo viajábamos cuando era necesario. Yo era la menor, tenía un solo hermano que era casi 3 años mayor que yo. Y mientras él se ocupaba en ayudar a mi papá con el trabajo, yo pasaba la mayor parte del tiempo en la casa con mi madre. En ese tiempo mi abuelo Leonardo todavía vivía en la ciudad. Él tenía una tienda donde arreglaba relojes y en un cuarto especial guardaba su máquina para limpiarlos. De eso vivía desde hacía años. Yo recuerdo que mi mamá me contaba cómo, cuando ella era niña, su papá ya se pasaba largas horas encerrado en ese cuarto. Lo que yo no entendía era por qué nunca se cuidó, porque los líquidos que usaba para limpiar las piezas poco a poco le estaban quitando la vista. Mi madre decía que quizá no sabía lo peligroso que era, o que simplemente no lo creyó. Lo cierto es que con el tiempo se fue quedando ciego. Yo alcancé a conocerlo todavía con visión, pero ya no era el mismo de antes. Caminaba despacio y a veces se tropezaba con las cosas. En la familia se comentaba que había tenido ciertas visiones y todos pensaban que era porque ya no distinguía bien. Sin embargo, él aseguraba que lo que veía era real. Según lo que contaba, en varias ocasiones había visto a una mujer que caminaba como un animal, a 4 patas, con la espalda levantada. No era una anciana, pero tampoco se veía joven. Lo raro era la manera en que se movía, como entre arrastrándose y volteando a todos lados. Mi madre nos dijo una vez que, según mi abuelo, la mujer esa se le quedaba mirando fijo, como si lo estuviera esperando. Al principio pensaron que eran alucinaciones por la ceguera, pero con el tiempo ya no parecía tan sencillo explicarlo. Mi abuelo hablaba de ella con seriedad, no como si fuera un sueño, sino como algo que había tenido frente a él. Cuando su salud empeoró, mi madre decidió llevarlo al rancho con nosotros. Yo no entendía la gravedad del asunto, para mí solo era emocionante tener a mi abuelo cerca. Pero desde la primera noche noté que algo lo inquietaba. A veces se quedaba sentado en silencio, sin decir palabra, y parecía escuchar cosas que nosotros no oíamos. Recuerdo bien una tarde en que me quedé en la cocina mientras mi madre preparaba la comida. Mi abuelo estaba en el corredor, sentado en su silla. Yo lo observaba de lejos porque me daba curiosidad cómo podía reconocer los sonidos aunque no viera. De pronto lo vi enderezarse un poco, como si hubiera sentido algo. No dijo nada, solo movía la cabeza despacio. Después le contó a mi madre que esa mujer había pasado otra vez frente a él, que la había visto como antes, caminando raro, como un animal, con la espalda arqueada. Mi madre se molestaba cuando lo escuchaba decir esas cosas. Le pedía que dejara de hablar de eso, que solo eran sombras o figuras que su mente inventaba porque ya no podía ver bien. Pero yo me quedaba pensando en sus palabras. No era fácil imaginar a una mujer de esa manera, y menos si él la describía siempre igual. Yo era quien pasaba la mayor parte del tiempo con mi abuelito. Mientras mi hermano trabajaba con mi papá y mi mamá atendía la casa, a mí me tocaba cuidarlo. No me pesaba porque él era un hombre muy alegre y siempre encontraba la manera de hacerme reír. Me contaba historias de cuando tenía su tienda en la ciudad, de la gente que llegaba con relojes grandes, pequeños, algunos muy viejos que parecían tener más años que él mismo. Yo lo escuchaba con atención porque sentía que hablaba de un mundo distinto, un tiempo que yo no conocí. Pero también había momentos en los que estaba callado. Me sentaba junto a él, le daba de comer o le peinaba el cabello, y él se quedaba mirando hacia la nada. A veces me mecía en la hamaca y lo sentía tan ausente que por más que intentaba sacarle conversación, no respondía mucho. De vez en cuando él murmuraba cosas que me ponían nerviosa. Me decía que había visto a esa mujer, la que caminaba como animal. Aseguraba que pasaba cerca de mí o que se quedaba quieta en una esquina del patio. Yo trataba de no demostrar miedo, pero por dentro me incomodaba mucho escucharlo.
Un día no aguanté y le pregunté cómo era posible que pudiera verla si ya no veía casi nada. Él me respondió que esa mujer era la única que podía distinguir clara, que no se veía borrosa como lo demás. Decía que siempre la tenía enfrente como si la luz le alcanzara solo a ella. No supe qué decir y desde entonces cada vez que él mencionaba algo parecido me quedaba con un nudo en la garganta. La verdad es que con el tiempo yo misma empecé a sentir algo raro. No es que la viera, pero me hacía tantas ideas de cómo lucía que me costaba sacarla de la cabeza. Imaginaba su espalda encorvada, sus movimientos en 4 patas, y me daba miedo pensar que podía aparecerse en cualquier momento. A veces al oscurecer me daba por mirar a las esquinas del patio como si en cualquier sombra pudiera encontrarla. Eso empezó a afectarme más de lo que pensé. En varias noches me costaba dormir porque cerraba los ojos y me venía la idea de que estaba en algún rincón mirándome. No escuchaba nada, pero sentía como si alguien estuviera cerca. Al final me decía a mí misma que solo eran sombras y que todo venía de lo que mi abuelo me contaba. Pero aún así me costaba calmarme. Con el tiempo mi abuelito empezó a confiarme más cosas de lo que había visto. Una tarde mientras lo peinaba, me contó de la primera vez que esa mujer se le apareció en su tienda, muchos años antes de perder la vista. Dijo que era ya de noche, casi a la hora de cerrar. Había apagado algunas luces y solo quedaba la lámpara del mostrador encendida. Mientras guardaba las herramientas, vio que algo se movió en una esquina. Al principio pensó que era un perro callejero que se había metido sin que él lo notara. El bulto estaba agazapado contra la pared y parecía respirar. Él tomó la escoba para sacarlo, pero cuando se acercó no encontró nada. Buscó debajo de los muebles y revisó la puerta para asegurarse de que estuviera cerrada. Todo estaba en su lugar. Lo raro fue que juraba haber visto cómo aquel bulto se movía como un animal, con la espalda levantada. Y aunque trató de convencerse de que era solo el cansancio, se fue a dormir con esa inquietud en la cabeza. La segunda vez ya no pudo negarlo. Fue en el cuarto donde tenía la máquina para limpiar los relojes. Ese espacio era pequeño. Apenas cabía la mesa de trabajo, la máquina, unas repisas llenas de piezas y un banco donde él se sentaba. Siempre lo cerraba con llave porque no le gustaba que nadie entrara. Aquella noche estaba cansado. Ya había pasado de la medianoche y aún así decidió terminar un par de relojes. De pronto escuchó un ruido extraño, como si alguien se arrastrara por el suelo. Pensó que quizá había tirado algo, pero al levantar la vista vio claramente que había una persona al otro lado de la mesa. Era una mujer. Tenía el cabello largo y oscuro. Le caía sobre la cara y apenas dejaba ver sus rasgos. Su ropa era de campesina, sencilla, y parecía estar sucia de tierra. Lo más extraño fue que no estaba de pie como alguien normal. Se movía en 4 patas, con la espalda arqueada, casi como un animal buscando un rincón donde esconderse. Mi abuelo dijo que en ese momento sintió un escalofrío tan fuerte que se le helaron las manos. Ella se arrastró rápido hasta quedar debajo de la mesa, y antes de que él pudiera reaccionar desapareció por completo. Era como si la tierra misma la hubiera tragado. Mi abuelo se levantó con la escoba en mano. Revisó cada rincón del cuarto, movió cajas y relojes, pero no encontró nada. Todo seguía cerrado. Y sin embargo estaba seguro de que esa mujer había estado frente a él. Cuando me contaba yo lo escuchaba con un nudo en la garganta. Imaginaba ese cuarto lleno de relojes, las piezas brillando bajo la luz amarilla y esa mujer moviéndose como animal en medio de todo. A veces él repetía que era imposible que alguien hubiera entrado sin que él lo notara, porque hasta el más mínimo ruido en ese taller se escuchaba. Con el tiempo volvió a verla en más ocasiones, pero siempre era igual, en lugares cerrados, donde no había forma de que entrara. Hubo un día en que mi abuelito me dijo algo que me dejó más intranquila que de costumbre. Me contó que él creía que esa mujer no había llegado sola, que alguien la había traído hasta él. No entendía cómo de un momento a otro podía verla con tanta claridad si todo lo demás lo veía borroso. Decía que quizá fue a causa de un reloj que había limpiado, que tal vez alguno de esos objetos le había cargado algo extraño.
Otras veces pensaba que había sido alguna persona que entró a su local y de alguna forma se la dejó pegada. También me dijo que sospechaba que podía tratarse de una envidia. Su puesto en la ciudad era de los primeros y siempre tenía clientes. La gente confiaba mucho en él y eso no a todos les gustaba. Mientras me contaba esas cosas, yo veía cómo se quedaba pensativo, mirando hacia la nada, como si buscara una respuesta que nunca encontraba. En ocasiones era como si hablara solo. Decía sus ideas en voz baja, soltaba sus dudas y después se quedaba callado. Lo más extraño era que, según él, ese ser nunca le decía nada, solo lo observaba en silencio, como esperando a que él hablara. Esa idea me fue metiendo miedo. No era lo mismo imaginar a alguien apareciendo de la nada que pensar que de alguna manera lo habían llevado hasta nuestra familia. Tanto que una noche terminé soñando con ella. Recuerdo esa pesadilla con claridad. Soñé que estaba en la casa y esa cosa me seguía por los pasillos. Se movía raro. No caminaba como una persona normal. Tenía la espalda arqueada y en lugar de hablarme me sacaba la lengua. Pero lo que me marcó fue que esa lengua escurría un líquido oscuro, espeso, que caía al suelo. Yo corría, pero ella no dejaba de seguirme. Y cuando al fin me atreví a voltearla a ver, sus ojos eran negros, tan profundos que parecían vacíos, como si no hubiera nada dentro de ellos. Grité en sueños y desperté llorando, con la sensación de que todavía estaba cerca. Me costaba respirar, me temblaban las manos y no podía calmarme. Mi madre llegó rápido a mi cuarto y me abrazó hasta que dejé de llorar. Esa misma noche, todavía con el susto encima, la escuché hablar con mi abuelo. No lo regañó fuerte, pero sí le habló firme, pidiéndole que dejara de contarme esas cosas y que no debía llenarme la cabeza con visiones. Sentí vergüenza porque en el fondo yo no quería que mi abuelo se callara. A pesar del miedo, me había acostumbrado a escucharlo, como si su voz me hiciera parte de un secreto que solo él y yo conocíamos. Pero también entendía a mi madre. La pesadilla había sido tan real, tan fuerte, que yo misma sentía que esa mujer se había metido en mi cabeza. Aunque hubo una ocasión que me marcó más que otras. Yo estaba observando a mi abuelito desde lejos. Él estaba en su silla de siempre, sentado en silencio, y a unos metros estaba la hamaca que solía usar. De pronto noté que comenzó a moverse. Era un movimiento lento, como si alguien se meciera con calma. Me quedé mirando porque sabía que él no lo había tocado. El viento no soplaba fuerte y aún así la tela se balanceaba sola. Les juro que era como si tuviera algo pesado en ella. Otra vez, cuando le estaba dando de comer, sentí un escalofrío en la nuca. Era como si alguien se hubiera acercado demasiado a mí, respirándome encima. No quise decir nada, pero en ese mismo momento mi abuelito giró el rostro hacia mí. Con un tono serio me preguntó si yo también lo había sentido. Me quedé en silencio, pero después le respondí nerviosa que era como una cosquilla extraña, algo que no podía explicar bien. Él me escuchó y suspiró profundo, como si ya hubiera esperado mi respuesta. Ese instante me dejó más inquieta que cualquiera de sus historias. Era diferente escucharlo contar lo que había visto en el pasado, a vivir algo en carne propia. Y lo peor fue lo que me dijo después. Me confesó que ya no quería contarme nada. Tenía miedo de que esa mujer me empezara a seguir a mí también. Dijo que sentía que al hablar de ella era como si la invocara, como si la volviera más presente. Me dolió escucharlo hablar así, porque me había acostumbrado a que compartiera todo conmigo. Una tarde las cosas se complicaron en la casa. Mi hermano estaba en el campo ayudando a mi papá cuando lo picó una serpiente. Todo pasó de repente. Yo estaba en la cocina con mi madre cuando escuchamos los gritos, y de inmediato corrieron a verlo. El veneno ya lo estaba afectando, y no hubo más opción que llevarlo al médico en la ciudad. Eran como las 5 de la tarde y todavía había sol. Yo me quedé con mi abuelito en el rancho. Recuerdo que al principio no tuve miedo. Me sentía tranquila porque aún había luz de día. Acomodé a mi abuelo en una silla junto a la mesa de la cocina y le dije que se quedara conmigo. Yo pensaba en hacer la cena para que todos pudieran comer al regresar, así que me puse a machucar frijoles. El silencio de la casa me pesaba un poco.
Solo se escuchaban los sonidos del campo que entraban por las ventanas abiertas. Pasó el tiempo y la tarde comenzó a caer. Mis padres aún no regresaban. Cuando miré el reloj de pared, ya eran casi las 9 de la noche. La casa estaba más oscura, apenas iluminada por el fogón y la lámpara del corredor. Yo seguía en la cocina, tratando de no pensar en nada raro, concentrada en los frijoles. De pronto, al darme media vuelta, lo vi. Había un bulto en el suelo, justo en la entrada que daba al pasillo. Al principio pensé que era un perro, pero pronto me di cuenta de que era más grande. Su silueta me recordó a un becerro echado, encorvado, con las patas dobladas debajo. Me quedé helada mirándolo sin saber qué hacer. Sentí un impulso de retroceder, y en ese movimiento choqué con la cazuela que tenía en el fogón. Me quemé la mano con el calor. Solté un grito y la cazuela cayó al suelo, quebrándose en pedazos y esparciendo los frijoles. El ruido fue fuerte y retumbó en la cocina. Esa cosa reaccionó enseguida. Se levantó con rapidez, no como un animal normal, sino como gateando. Sus movimientos eran torpes pero veloces y se arrastró hasta perderse en la oscuridad del patio. Yo retrocedí hasta quedar pegada a la mesa, temblando y con el corazón golpeándome en el pecho. Apenas podía respirar. Corrí hasta donde estaba mi abuelo. Me arrodillé a su lado, casi llorando, y le repetía que un animal se había metido en la casa. Le decía que quizá era un coyote, que no tenía por qué ser otra cosa. No quería nombrar lo que en el fondo temía, porque la sola idea de pensar que era la mujer de las 4 patas me dejaba paralizada. Mi abuelo me tocó el brazo con calma, pero no dijo nada, como si ya supiera de qué se trataba. Me quedé junto a él todo ese rato, esperando a que mis padres regresaran. Estaba tan agitada que sentía que no podía estar sola ni un segundo. Miraba hacia la puerta del patio una y otra vez, convencida de que en cualquier momento esa cosa podía volver a entrar. Cuando al fin llegaron con mi hermano, traté de calmarme. Me preguntaron qué había pasado con la cazuela rota y les dije que un animal se había metido en la cocina. No entré en detalles, solo repetí que estaba todo bien. Preferí guardar lo demás en silencio, porque no quería que pensaran que estaba imaginando cosas. Esa noche me obligué a pensar en que lo importante era que mi hermano estaba vivo, que había recibido la atención del médico y que se iba a recuperar. Pero en el fondo, por más que lo intentaba, no podía sacarme de la cabeza la imagen de ese bulto enorme moviéndose en la penumbra, ni el sonido de cómo se arrastró hacia el patio antes de desvanecerse en la oscuridad. Y las próximas semanas mi abuelo comenzó a empeorar de salud. El tiempo pasó y mi abuelito comenzó a enfermarse de una manera que al inicio parecía normal. Primero se quejaba de dolores de cabeza, después decía que todo le daba vueltas y que se cansaba con cualquier esfuerzo. Al principio no le dimos tanta importancia, pensábamos que eran cosas de la edad, pero poco a poco se volvió algo más serio. Yo lo notaba distinto. Antes, aunque su vista estaba casi perdida, se mantenía alegre y buscaba conversar conmigo. Pero en esos días ya no tenía el mismo ánimo. Había ocasiones en las que se quedaba sentado sin decir palabra, como si su mente estuviera en otro lado. Mi madre intentaba darle de comer, pero muchas veces él rechazaba. Apenas probaba un poco y decía que no tenía hambre. Esa falta de apetito lo debilitaba todavía más. Con el paso de las semanas ya no podía caminar bien. Sus piernas temblaban y cada intento de levantarse terminaba en cansancio. Llegó un momento en que dependía por completo de mi madre y de mí. Entre las dos lo cuidábamos. Lo ayudábamos a cambiarse y lo llevábamos de un lado a otro. A mí me dolía verlo así porque recordaba cuando era fuerte y trabajaba en su taller con tanta energía. Ahora parecía una sombra de lo que fue. Lo más inquietante era lo que decía en medio de su debilidad. Varias veces me tomó de la mano y me aseguró que la mujer que veía desde hacía años ya no se apartaba de él. Decía que se quedaba observándolo más tiempo, como si estuviera esperando el momento para llevárselo. Cuando mi madre escuchaba esas palabras, se enojaba. Le pedía que no hablara así, que solo estaba imaginando cosas por la fiebre o por la enfermedad. Pero él insistía en que no,
que esa mujer estaba y que cada día se acercaba más. Por las noches el ambiente en el rancho también se volvió extraño. Las gallinas se agitaban de repente y los perros ladraban hacia la nada, como si vieran algo en la oscuridad. Eso a mí me llenaba de miedo porque no podía evitar pensar en lo que decía mi abuelito. Mi madre, en cambio, intentaba calmarme. Me decía que era normal, que los animales sienten cuando alguien está enfermo y reaccionan inquietos. Pero en el fondo yo no podía quitarme de la cabeza que tal vez ellos veían lo mismo que mi abuelito. Un día, mientras lo acompañaba en su cuarto, él me confesó con voz baja que ya no tenía duda de lo que ocurría. Me dijo que sentía que esa mujer había venido por él, que ya no era cuestión de que apareciera de vez en cuando, sino que se había quedado con él, vigilándolo. Me dijo que no tuviera miedo, que no venía por nadie más, solo por él. La enfermedad lo fue consumiendo rápido. Llegó el momento en que ya ni siquiera se podía parar de la cama. Su respiración era lenta y pesada, y su piel se veía más pálida cada día. Yo pasaba las tardes a su lado, acomodándole las sábanas o hablándole en voz baja para que no se sintiera solo. Aún así, la tristeza en sus ojos era evidente. En varias ocasiones encontré a mi madre llorando en silencio. La veía en la cocina con la mirada perdida o en el corredor limpiándose las lágrimas con el delantal. Cuando me daba cuenta intentaba sonreírme para que no me preocupara, pero yo sabía lo que estaba pasando. Una noche me confesó entre sollozos que no quería perder a su padre, que ella había perdido a su madre y que no estaba lista para quedarse sin él también. Sus palabras me quebraron por dentro. Yo era solo una niña, pero comprendí que la enfermedad de mi abuelo era algo que no tenía marcha atrás. Me costaba aceptarlo. Era como si con él se fuera también la seguridad que me daba tenerlo cerca. El ambiente en el rancho se volvió más pesado. El silencio era constante, apenas interrumpido por los ladridos repentinos de los perros o por algún suspiro de mi abuelo. Una noche fue mi madre quien se quedó sola cuidando a mi abuelo. Él ya estaba muy enfermo, con la calentura alta y sudando sin parar. Ella se sentó junto a su cama y le ponía paños fríos en la frente, intentando bajarle la fiebre. Era entrada la madrugada. Fue en ese momento cuando mi madre escuchó algo extraño. Un ruido claro, como si alguien se arrastrara lentamente debajo de la cama. Al principio pensó que podía ser un ratón o algún animal pequeño que se hubiera metido, pero el ruido era demasiado fuerte, demasiado pesado, como si un cuerpo entero se moviera sobre el suelo. Con el corazón acelerado se inclinó para asomarse esperando encontrar algo, pero debajo de la cama no había nada. Ese vacío fue lo que más la inquietó. Un olor fuerte y penetrante llenó la habitación. Era un olor a quemado, como si algo se estuviera carbonizando bajo el piso. Un humo invisible. Ella se levantó rápido, con el paño húmedo todavía en la mano. Miró alrededor buscando la causa. No había nada encendido, no había fuego en el rancho, todo estaba en orden. Pero el olor seguía presente, difícil de ignorar. Cuando mi padre llegó a ayudarla, ella le contó lo ocurrido. Le dijo lo del ruido y lo del olor que apareció de la nada. Mi padre, más práctico y menos dispuesto a creer en cosas extrañas, le respondió que seguramente eran emociones del momento, el cansancio y la tensión de cuidar a un enfermo. Le pidió que no pensara más en eso y que intentara descansar. Con los días mi abuelito empeoró tanto que ya no hubo más remedio que trasladarlo a la ciudad. Allí todavía tenía su casa y además lo podían llevar a distintos médicos. Lo subieron con cuidado y lo acomodaron en una cama donde podía estar más atendido. Los doctores lo revisaron, lo analizaron, pero todos coincidieron en lo mismo. No había mucho que hacer. Su cuerpo estaba demasiado débil y su salud se desmoronaba con rapidez. Recuerdo que en esos días lo veía distinto. Estaba más tranquilo, pero había momentos en los que giraba la cabeza hacia un rincón y se quedaba mirando fijo, como si alguien estuviera ahí. No decía nada, no hablaba, pero yo lo veía en sus ojos. Había miedo en su expresión, un miedo profundo que lo traicionaba, aunque él intentara callarlo. Nunca más volvió a mencionar a esa mujer en voz alta, y creo que fue porque ya no tenía fuerzas.
pero para mí era evidente que todavía estaba con él. Sus gestos lo decían todo. Al final, después de semanas de lucha, mi abuelo se nos fue. Fue una partida muy dura para todos nosotros. Mi madre lloraba sin consuelo porque decía que no estaba lista para perder a su padre. A pesar de todo, lo recordábamos como lo que fue: un hombre amoroso y comprensivo, alguien que siempre se preocupó por su familia. Y aunque él nos decía una y otra vez que esa mujer de 4 patas lo seguía a donde fuera, mi familia prefería pensar que eran cosas de la edad, que su mente cansada inventaba figuras para no sentirse solo o para llamar nuestra atención. Yo no lo veía así. Yo sabía que él no se inventaba nada. Vi cómo se estremecía de repente, cómo se quedaba mirando a la nada con terror en los ojos. Recordaba perfectamente cuando me decía en voz baja que esa mujer lo seguía, y no podía convencerme de que todo había sido producto de su imaginación. ¿Qué más les puedo decir? Yo la vi esa noche en la cocina, moviéndose de una forma extraña. Pero para sorpresa de todos, con la partida de mi abuelito, las apariciones de esa criatura se hicieron más frecuentes. Una noche yo me desperté con el ruido de las gallinas. Estaban alborotadas, cacareaban sin parar como si algo se hubiera metido al gallinero. Yo estaba medio dormida, pero el alboroto era tan fuerte que terminé por abrir los ojos. No sabía la hora exacta, pero estaba oscuro y el viento apenas soplaba. Me quedé en la cama intentando tranquilizarme cuando escuché la voz de mi padre hablando con mi madre. No hablaba como siempre, se le notaba nervioso. Decía que al regresar de la cacería, mientras caminaba hacia la casa, había visto algo en el corredor. Desde lejos creyó que era una persona, pero cuando miró bien, notó que estaba encorvada, casi con las manos en el suelo. La silueta se movía lento, arrastrándose cerca de la puerta. Mi padre contó que aceleró el paso para ver de qué se trataba, pero que en cuanto se acercó más, la figura se desvaneció. Él pensó que podía ser alguien que había entrado al rancho, así que sacó su lámpara y alumbró todo alrededor. Recorrió el patio, la entrada, incluso el gallinero, pero no encontró nada. Lo único fuera de lo normal eran las gallinas que seguían agitadas, chocando unas con otras. Mi padre trató de calmarlas, pero no se tranquilizaron hasta que pasó un buen rato. Yo escuchaba desde mi cuarto, con los ojos abiertos y la respiración contenida. Mi madre le preguntaba qué había visto exactamente, y él le respondió que no estaba seguro. Habían pasado semanas desde que mi abuelito falleció, y en la casa todo parecía volver poco a poco a su lugar. Mi madre se mantenía ocupada con los quehaceres. Mi padre salía al campo como siempre, y yo intentaba distraerme en lo que podía. Una mañana mi madre y yo nos levantamos temprano para limpiar la casa. Ella se fue hacia la parte de atrás, donde tenía la ropa en las tinas, y a mí me tocó barrer la cocina y sacar la basura hacia el patio. Yo estaba de espaldas, concentrada en sacar la tierra con la escoba, cuando decidí darme media vuelta para seguir barriendo hacia la entrada. Fue en ese instante que la vi. En el corredor, apenas con la luz del día entrando por un costado, estaba una mujer balanceándose en la hamaca. Sus pies colgaban descalzos y eran tan pálidos que parecían huesos cubiertos de piel. La ropa que llevaba estaba sucia, llena de manchas oscuras y polvo. Su piel también se veía manchada, como si llevara días enterrada en tierra húmeda. El sonido del crujir de la cuerda acompañaba el lento vaivén de la hamaca. No podía moverme, apenas podía respirar. Sentía que estaba viendo con mis propios ojos lo que mi abuelito tantas veces había descrito. De pronto, sin previo aviso, la figura se levantó de golpe. El movimiento fue tan brusco que la hamaca se sacudió con fuerza. La mujer bajó al suelo y corrió directo hacia mí, encorvada, avanzando en 4 patas como un animal. El sonido de sus manos golpeando el piso todavía lo escucho en mi memoria. Era rápido, desesperado. Yo reaccioné como pude. Solté la escoba y corrí hacia la puerta. La cerré de golpe y me recargué con todo mi cuerpo para impedir que se abriera. Sentía cómo la madera temblaba bajo mis manos, como si alguien golpeara con fuerza desde el otro lado.
Mis lágrimas comenzaron a salir sin que pudiera detenerlas. Grité llamando a mi madre, que estaba en la parte de atrás lavando ropa. Mi voz se quebraba mientras pedía que viniera, pero los golpes continuaban y yo apenas podía sostener la puerta con mis brazos. El miedo me tenía paralizada. Lo único que podía hacer era llorar y presionar con todas mis fuerzas para que esa cosa no entrara. Pasaron unos segundos que se me hicieron eternos hasta que escuché la voz de mi madre del otro lado de la puerta. Me decía que qué me pasaba, que por qué estaba golpeando la madera de esa manera. Yo no entendía nada. Mis manos seguían presionando, mi cuerpo estaba temblando. Abrí la puerta despacio, con desconfianza, y al hacerlo me encontré con ella mirándome confundida. Ella me preguntó por qué estaba golpeando la puerta como si quisiera tumbarla. Yo le respondí con la voz entrecortada, asegurándole que no había sido yo, que había una mujer balanceándose en la hamaca y que después se me había venido encima. Mi madre me miró sin decir nada. Solo vio cómo yo temblaba de miedo, con las lágrimas corriéndome por las mejillas y las manos aún firmes en la puerta, como si me costara soltarla. No insistió más. Se acercó y me abrazó fuerte, mientras yo repetía entre sollozos lo que había visto. Esa mañana no pude volver a sentirme tranquila. La imagen de esa mujer colgando los pies y el sonido de las cuerdas crujiendo quedaron grabados en mi mente. Poco después me di cuenta de que no era la única que la había visto. Mi madre me confesó algo que había guardado en silencio. Me dijo que no me lo había contado antes porque no quería asustarme, ni tampoco preocupar a mi padre, pero que sí, ella también la había visto. Estaba metiendo la ropa que ya estaba seca, ya estaba oscureciendo y quería terminar antes de que cayera la noche. Llevaba una canasta en las manos cuando al entrar del corredor al cuarto, la notó. En una esquina agazapada en el suelo estaba esa sombra encorvada. Parecía torcida, como si sus huesos no encajaran en su propio cuerpo. Mi madre me dijo que se quedó tiesa. Sintió que el aire se le fue de golpe, como si el corazón se le hubiera detenido por un segundo. Esa figura estaba de espaldas, pero incluso así se notaba lo antinatural de su postura. Era como si se hubiera doblado a propósito, de una manera imposible. Ella se quedó observando, incapaz de moverse, y fue en ese instante cuando notó que aquella cosa comenzaba a voltearse lentamente, como si fuera a mostrarle el rostro. No pudo soportarlo. El miedo la venció, tiró toda la ropa al suelo y salió corriendo al patio, con el corazón agitado y las manos temblando. Me confesó que nunca había sentido algo así. Por eso decidió callar. No quería que yo cargara con lo mismo, y pensó que si no lo hablaba, tal vez desaparecería. Pero mientras me contaba esto, yo me di cuenta de que era inútil guardarlo. Esa mujer ya no era solo parte de los recuerdos de mi abuelo, ni de mis propias pesadillas. Ahora también mi madre la había visto con sus propios ojos. Después de todo lo que vivimos, mi madre fue la primera en tomar una decisión. Estaba convencida de que no podíamos seguir con la presencia de esa mujer rondando la casa y metiéndose en nuestras vidas. Yo la escuchaba rezar en voz baja por las noches, y aunque intentaba mostrarse fuerte, se notaba el miedo en sus ojos. Fue entonces que, después de insistir tanto, logró que el cura de un pueblo cercano viniera a bendecirnos la casa. El cura recorrió cada rincón, lanzó agua bendita sobre las paredes y en el patio. Bendijo el cuarto donde había dormido mi abuelo, ese lugar que nos daba tanta inquietud. También nos bendijo a cada uno de nosotros, como familia. No hablamos mucho de lo que pasó después, pero con el tiempo notamos que la casa se sentía distinta. No quiero decir que todo desapareció de golpe, pero sí es cierto que las apariciones repentinas dejaron de manifestarse de la misma manera. Era como si el agua bendita hubiera calmado algo que ya no nos dejaba vivir en paz. Tiempo después, uno de mis tíos nos confesó lo que él también había vivido. Nos dijo que cuando mi abuelo todavía estaba vivo, más de una vez escuchó de su propia boca que aquella mujer era mala, que no era un alma en pena ni algo perdido, sino una criatura oscura. Él siempre sostuvo que alguien se la había mandado para hacerlo perder la cabeza, para enfermarlo,
para atormentarlo hasta el final de sus días. Mi tío recordaba con claridad cómo cuando se quedaba a dormir en la casa de la ciudad para acompañar a su padre, las noches nunca eran tranquilas. Decía que se escuchaban ruidos raros, como pasos pesados que cruzaban los pasillos, o como si las puertas de la casa se abrieran solas. Había veces en las que despertaba y estaba seguro de que había alguien parado junto a la cama, aunque al voltear no encontraba nada. Aquellas noches lo hacían sentirse incómodo, y nunca se olvidó de la manera en que su padre, mi abuelo, repetía una y otra vez que esa mujer estaba allí, mirándolo. Yo escuchaba todo esto con una mezcla de miedo y tristeza. Con el tiempo entendí que no eran solo las palabras de un hombre viejo perdiendo la vista, sino que varias personas de mi familia habían sentido lo mismo. Hoy, después de tantos años, me parece extraño recordar todo esto. A veces pienso que si hubiera sido más pequeña habría creído que lo inventé, que todo fue un mal sueño. Pero lo viví cuando ya tenía edad suficiente para distinguir lo real de lo imaginado, y sé perfectamente lo que pasó. No dejo de preguntarme cómo mi abuelo pudo soportar tanto tiempo esas visiones, esas noches en las que aquella criatura se le presentaba sin descanso. Él fue un hombre fuerte, de los más amorosos y comprensivos que he conocido. Siempre tuvo paciencia para todos, y por eso su partida nos dolió tanto. Me duele pensar que sus últimos años estuvieron llenos de ese tormento, de una presencia que lo perseguía donde fuera. La casa de mi abuelo en el centro de la ciudad se vendió hace muchos años. Ya no queda nada de lo que fue suyo ahí dentro, pero todavía paso frente a ella en algunas ocasiones. De vez en cuando le pido a mi hijo que me lleve en el auto, que demos una vuelta por esa calle. No entro ni me acerco demasiado, solo me basta con verla desde afuera. En esos instantes me vienen los recuerdos de mi abuelo, y aunque todo lo que ocurrió todavía me pesa, prefiero quedarme con lo bueno, con lo mucho que lo quise y lo sigo queriendo. Cada vez que veo esa casa me parece increíble que todas aquellas cosas hayan pasado de verdad, que existiera algo que lo siguiera por años, algo que nunca logramos entender del todo. Tal vez lo más fácil para muchos fue decir que eran cosas de la edad, que él inventaba visiones porque su mente se confundía. Y aunque el tiempo haya pasado, no puedo olvidar lo que vivimos. Continuamos con el siguiente relato. El siguiente relato le ocurrió a mi abuela. Ella aseguraba que todo lo contado es verdad. Nos hablaba de un hombre delgado que se le aparecía en un árbol de naranjas. Se las contaré en primera persona para que la historia sea mucho más fácil de seguir. Me llamo Rufina y quiero contar lo que me pasó cuando era joven. En esos años vivía con mi familia en un pueblo muy tranquilo, aunque las casas estaban bastante separadas porque cada familia tenía sus propias tierras. Mi padre sembraba maíz, naranjas y también cuidaba el ganado. Yo crecí rodeada de campo, y aunque pareciera que la vida era sencilla, siempre había algo que hacer. Éramos 9 hermanos y mi madre nos repartía las tareas de la casa. A veces nos tocaba moler nixtamal, otras veces barrer o cuidar a los animales. Era normal que entre tantos hubiera discusiones, pero al final todos entendíamos que teníamos que ayudarnos. Cuando había un poco de tiempo libre, me gustaba salir a caminar con mis hermanas. Eran momentos que disfrutaba mucho porque sentía que podía respirar aire fresco y olvidar las prisas de la casa. Yo tenía un lugar preferido. Cerca de un arroyo crecía un árbol de naranjas, alto y frondoso. Siempre que podía me iba a sentar bajo su sombra porque ahí corría una brisa fresca. A veces iba acompañada, otras me gustaba estar sola escuchando el murmullo del agua. No todas las naranjas sabían dulces, pero cuando encontraba alguna buena la llevaba a mi madre. Ella nos preparaba agua fresca y todos nos sentábamos en la mesa a disfrutarla. Ese árbol se convirtió en mi refugio. Las ramas se extendían sobre el arroyo y el sol apenas alcanzaba a colarse entre las hojas. Así pasaron varios años de mi niñez y juventud, entre las labores del hogar y esos ratos de descanso bajo el árbol. Todo parecía tranquilo, hasta que una tarde algo cambió. Yo había caminado sola hacia el arroyo y me senté como siempre bajo la sombra.
El aire estaba fresco y había silencio en el campo. Fue entonces cuando sentí algo. Levanté la vista. Arriba del árbol había un hombre. Era muy delgado y demasiado alto, tanto que sus piernas parecían mucho más largas. Lo vi moverse entre las ramas y de pronto tomó una naranja. Me la lanzó y cayó a un costado mío, como si quisiera llamar mi atención. Cuando vi a ese hombre en el árbol sentí un vacío en el estómago. No parecía alguien del pueblo ni de los ranchos cercanos. Lo más raro fue que al notar que lo miraba me sonrió. Sus dientes estaban amarillos y en la base tenían un tono oscuro, como si estuvieran dañados o como si nunca se hubiera lavado la boca. Esa sonrisa me incomodó de inmediato y me puse de pie rápido, sacudiéndome y arreglándome el vestido por nervios. El hombre bajó despacio del árbol. Sus movimientos eran lentos pero firmes. Cuando tocó el suelo se me quedó viendo como si me conociera de toda la vida. Después extendió la mano y me ofreció una naranja. Yo pensé que era como cualquier otra fruta, pero cuando la miré bien me di cuenta de que estaba casi podrida. La cáscara tenía manchas oscuras y se veía blanda. Me quedé parada sin saber qué hacer. Sentía que debía regresar a casa, pero al mismo tiempo algo me mantenía fija. El sujeto habló con una voz tranquila. Me dijo que la tomara, que estaba muy rica, era especial para mí. Esa calma con la que lo dijo me hizo dudar todavía más. Yo no lo conocía y nunca lo había visto en la región, ni en el pueblo, ni en las fiestas a las que solíamos ir. Con la voz temblorosa le pregunté quién era, porque estaba segura de que no vivía por ahí. El hombre seguía con esa sonrisa rara que me ponía nerviosa. Me contestó que era un amigo, así sin dar más explicación. Solo eso, un amigo. Y mientras lo decía me seguía mirando directo a los ojos. Sentí miedo, pero también vergüenza de mostrarlo. Así que al final extendí la mano y tomé la naranja podrida. La piel se sentía húmeda, como blanda. No entendía por qué la aceptaba, pero había algo en esa situación que me hacía sentir que no podía rechazarla. Apenas la tuve entre mis dedos, él cerró los suyos y bajó lentamente la mano. Nunca dejó de sonreír. Yo no sabía qué decir, así que me di la vuelta y empecé a caminar hacia la casa. El corazón me latía rápido y no quise correr, porque no quería que pensara que estaba asustada. Caminé a paso firme, pero cada cierto tiempo volteaba a mirar. En todas esas veces él seguía en el mismo lugar, y siempre con esa sonrisa en la cara viéndome alejarme. El camino hasta mi casa no era muy largo, pero esa tarde se me hizo eterno. No quise guardarme lo que había pasado y le conté a mis padres sobre aquel hombre extraño que me había regalado la naranja. Les dije que al principio me dio miedo, que me sonrió desde el árbol y que después me la entregó como si fuera un regalo especial. Mi madre me escuchó con atención y mi padre solo me miraba como si no le creyera del todo. Me dijeron que probablemente podía ser algún hijo de los vecinos que anduviera de paso, alguien que quizá había llegado de visita o que trabajaba con otra familia en los campos. Yo insistí en que no parecía un joven del pueblo. Se veía más grande y lo de su boca era imposible no notarlo. Los dientes amarillos, la base oscura y esa sonrisa que no se me quitaba de la mente. Decidí dejar de ir al Naranjo por unos días, más que nada por precaución, porque aunque nunca me había pasado nada en ese lugar, ahora ya no lo sentía igual. Me mantenía ocupada en la casa y en las labores, aunque de vez en cuando mi mirada se iba al monte. Pasaron varios días hasta que una tarde mi madre me pidió que fuera por leña. Iba a preparar tamales y necesitaba bastante fuego para cocerlos. Mis hermanas estaban ayudándola en la cocina. Mis hermanos habían acompañado a mi padre al campo, así que me tocó ir sola. No me pude negar y además pensé que sería rápido. Yo sabía que cerca del naranjo siempre había ramas secas que servían bien para la lumbre. Tomé una reata y un cuchillo pequeño y me interné en el monte. El sol ya iba bajando, pero todavía había claridad suficiente. Caminé con calma y empecé a juntar ramas. El aire estaba callado, solo se escuchaba el canto de los pájaros y el sonido de mis pasos. Me agaché varias veces a recoger leña y la iba amarrando en un manojo.
Fue entonces cuando escuché un ruido entre la maleza. Pensé que podría ser alguna vaca buscando sombra o tal vez un perro del pueblo. Antes de que pudiera voltear, sentí una mano que me sujetó con fuerza del brazo. Cuando giré la cabeza lo vi. Era el mismo hombre. Estaba demasiado cerca, tanto que pude ver su rostro con claridad. Esta vez se veía diferente, la piel muy pálida, casi azulada, y la boca abierta mostrando los dientes amarillos con la base oscura. Su expresión parecía alguien enfermo, pero lo que más me aterró fue su sonrisa. Me jalaba con intensidad, como si quisiera llevarme a la fuerza hacia el monte. Sentí sus dedos hundiéndose en mi piel. En medio del forcejeo empezó a emitir un sonido extraño, como si se estuviera ahogando con su propia saliva. Después se reía, una risa ronca, burlona, como si todo aquello le pareciera gracioso. Yo intentaba zafarme, pero no tenía la fuerza suficiente. Empecé a gritar, aunque estaba consciente de que nadie podía escucharme. Estaba sola y no sabía cómo reaccionar. Fue entonces cuando noté algo en su espalda. Su camisa blanca era casi transparente y se marcaban unas protuberancias que sobresalían, como si algo quisiera salirse de su cuerpo. No eran jorobas comunes, parecían bultos puntiagudos que se movían levemente. Ese detalle me dio más miedo. Dejé de forcejear un segundo, pensando que si no me movía podría soltarme. Pero esa cosa se volvió más insistente. Me decía con voz firme que lo acompañara, que donde íbamos había muchas naranjas. Luego cambió de tono y me reclamó por qué había tirado la que me dio el otro día. Sentí como me apretaba más el brazo mientras hablaba. Las lágrimas me corrían por la cara, estaba desesperada. No sabía qué hacer, solo pensaba en liberarme. Con la mano libre busqué algo en el suelo y encontré una piedra. La tomé con todas mis fuerzas y se la aventé. Le pegué justo en la parte de la nuca. El golpe hizo que se tambaleara un poco y aflojara la presión de sus dedos. Ese instante fue suficiente para zafarme. Corrí como nunca lo había hecho. El manojo de leña quedó tirado, no me importó nada. El monte se me hacía interminable y cada paso me parecía torpe. Lo peor era que detrás de mí se escuchaba como algo grande venía corriendo también. No eran pasos humanos. Era un jadeo horrible, fuerte y entrecortado. Eso me hizo pensar que en cualquier momento me alcanzaría. Yo corría sin detenerme, pero llegó un momento en que ya no reconocía bien el camino. Me sentía aturdida. No sabía si iba derecho o si me estaba desviando. Lo único que tenía claro era que no podía parar. Mi corazón no dejaba que mis piernas se detuvieran. Era como si el miedo me empujara a seguir adelante sin pensar. Las ramas me golpeaban la cara mientras corría. Me raspaban la piel y sentía cómo me ardían las mejillas, pero ni eso me detuvo. No quería voltear, no quería confirmar si aquella cosa aún venía detrás de mí. Solo lloraba y gritaba con la esperanza de que alguien pudiera escucharme. Después de lo que pareció una eternidad, vi la cerca de mi casa. Fue como un alivio, aunque no dejé de llorar. Seguí corriendo, gritando como si todavía me persiguiera. Mi madre y mis hermanas salieron rápido, confundidas, sin entender qué estaba pasando. Yo apenas podía hablar, solo gritaba, con un miedo que me hacía temblar entera. Ellas trataban de sostenerme, tardaron mucho en calmarme. Me dieron agua, me abrazaron y rezaron a mi lado, pero en ese momento yo estaba fuera de mí. Solo lloraba y decía que no quería volver a salir al monte. Cuando mi padre se enteró de lo que me había pasado, se puso furioso, agarró su machete y se fue directo al naranjo a buscar. Recorrió la zona entera, gritando y llamando a ver si alguien salía. Al no encontrar nada, fue casa por casa en el pueblo preguntando con enojo quién había sido capaz de asustar de esa manera a su hija. Nadie sabía nada. Esa búsqueda no sirvió. Pero lo que marcó a todos fue el estado en el que yo estaba. Me veían tan mal que sabían que no era un invento. El miedo se me notaba en la voz, en los ojos, en la forma en la que me abrazaba a mi madre como una niña pequeña. Los días siguientes no me sentía tranquila. Incluso cuando los perros ladraban en la noche, me ponía incómoda,
como si algo fuera a aparecer de nuevo. Cada ruido me hacía recordar esos dedos apretados en mi brazo y esa sonrisa amarillenta que no me dejaba en paz. Nunca supimos nada de ese hombre y nunca en mi vida lo volví a ver. Mi linda comunidad, una vez más gracias por estar con nosotros en un nuevo episodio. Les quiero pedir que se me cuiden, que aprovechen el tiempo con las personas que aman, vivan la vida lo mejor que puedan, seamos felices y sobre todo compartamos lo que tenemos. Siempre hay momentos oscuros en nuestras vidas, pero estoy seguro que todo pasará. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.